Se aspiraba a que se tome en cuenta la posibilidad de derogar la ley de plusvalía y que a través del pronunciamiento popular esto suceda. Creo que están conformes. Le digo al ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción, que ahora me acompaña. Con usted dialogamos antes de conocer los contenidos de la consulta. Ahora entiendo que están conformes, porque fue acogida su aspiración de que se consulte al pueblo si se deroga o no la denominada ley de plusvalía, que tiene un nombrecito un poquito más largo. Bienvenido, El País Escucha, buenos días. Muchas gracias, gracias a la gentil invitación nuevamente a esta radio Sonorama tan escuchada a nivel nacional. ¿Están conformes? Todavía no. ¿Por qué? Deben esperar el pronunciamiento del pueblo. Estamos esperanzados, estamos emocionados, sí. Conformes no. La conformidad será cuando el pueblo, el realmente afectado por esta malhadada ley de plusvalía, sea el que nos pronunciemos en cuanto a, digamos, sí a la derogatoria de la ley de plusvalía. ¿Y por qué no decirlo también? Sí a la consulta popular, debido a que las preguntas son muy propias en beneficio del pueblo. En todo caso, nosotros lo que queremos aprovecharnos de los medios de comunicación para socializar el tema que la malhadada ley de plusvalía afecta es a las personas más humildes de no nuestro es pueblo. Una defensa absoluta de los intereses del grupo al cual usted representa, porque eso se dice del otro lado. Hay algunas voces que se están emitiendo en el sentido de que lo que buscaban ustedes es no pago de impuestos, por ejemplo. Para nada, permítame explicarle. El 90% de personas que trabajan en una construcción son obreros, es del peón, es del albañil, es del pintor, etcétera, 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 ¿sí? Y tan solo el 10% son los técnicos, es decir, los profesionales. Desde hace 26 meses la construcción, cuando se inició a hablar de promulgar esta ley de plusvalía, ha tenido una tendencia a la baja, pero es escalofriante, al extremo que al día de hoy 83,000 plazas de empleo se han perdido, 134 plazas de empleo por día. Multiplique usted una media de 4 a 5 personas, que es una familia promedio en el Ecuador. ¿Cuánta gente está afectada en su economía? ¿Qué está haciendo ese padre de familia que antes tenía su sueldo por efectos de la construcción? ¿Qué está haciendo hoy? Nada. Ahora dígame usted, ¿cómo está él haciendo malabares? ¿Está haciendo mago tal vez para poder llevar el pan a su mesa y que su familia coma? Esa es la gente que realmente está afectada por una paralización de la construcción. No es del afectado solo el constructor, porque la ley de plusvalía no solo afecta a los constructores inmobiliarios. Obvio que nosotros, como representantes de un sector de la construcción, tenemos que ser la voz cantante, pues. Pero el afectado es todo ecuatoriano que posee un bien inmueble, llámese casa, llámese terreno, para que cuando usted vaya a hacer una transacción y usted vaya a vender su casa y tenga que pagar el 75% de impuesto por una mal llamada y un nombre ribombante que solamente fue marketing llamado ganancia extraordinaria, que no es más que una justa ganancia contra suya, la especulación de la tierra. Tiene que pagar el 75%. Recién ahí usted, que nada tiene que ver con la construcción, que usted labora en el campo periodístico y lo hace muy bien, recién ahí va a darse cuenta y decir, cierto, esta ley sí me ha sabido afectar a mí también. Ingeniero, no ha sido solo lo tema como me mal vendían, que es para que los constructores no se hagan millonarios. Yo contrapongo los criterios para sacar el mejor provecho de esta entrevista. Para eso estamos. Ustedes le hicieron esta exposición al presidente de la República para que él introduzca esta pregunta, y él entendió que hay una afectación porque él ha defendido esta pregunta justamente ayer en un diálogo que tuvo con algunos colegas periodistas. Ha defendido el planteamiento de esta pregunta. Ustedes tuvieron la posibilidad de explicarle exactamente las consecuencias de la aplicación de esta norma que rige desde el año pasado. Pero por supuesto, pero veamos un tiempito más atrás. Cuando se empezó a hablar en la asamblea anterior, el promulgar la ley de plusvalía, nosotros hicimos todos los acercamientos para poder explicar de una manera técnica cómo iba a afectar, no al constructor netamente. Claro, el tiempo ahora nos ha dado la razón, cómo ha afectado al constructor, pero lo más importante que se me escucha en el Ecuador,
El mayor afectado es el ser humano, es las personas que están sin trabajo, las personas que dejaron de recibir un justo pago por un trabajo honorable y que obviamente, ¿cuál es la clase esa a la que alberga el sector de la construcción? Justo a la clase más desposeída, justo el pintor, el trabajador, la gente no escolarizada. Esa es la gente que gira en torno a la construcción. Entonces a esa gente es a la que se le ha afectado directamente por el tema de una mala dada llamada ley de plusvalía, ¿Ustedes no como se lo quiere vender? ¿Han cuantificado el perjuicio que ha erogado la vigencia de esta ley? Mire, Desde su vigencia hasta el momento. tenemos datos estadísticos de todo, pero lo primero que estamos inventando, la mayor afectación es al ser humano, pues a las personas, que es lo primero que debe importarnos. ¿Sí? Y luego, también tenemos que sí se ha afectado al sector público. Permítame decirle, si la construcción hemos tenido una paralización tremenda, como le indico, nosotros, ¿cómo vamos a pagar impuestos? El municipio de Quito, comparado el primer trimestre del año 2016 con el primer trimestre del año 2017, ha dejado de percibir por tema de impuestos, por efecto de plusvalía, cerca de 5 millones de dólares. La afectación no es solo al constructor, la afectación es a quien no se lo paga impuestos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Dennos trabajo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Regeneremos la economía del país por medio de que se motive a la construcción, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Permítannos pagar impuestos en base a un trabajo honesto y honorable como es el sector de la construcción, si nunca estamos nosotros negando en pagar impuestos. Pero ¿qué es lo que han degenerado en las expresiones para poder promulgar esta ley y defender esta ley? Alguien puede salir con el tema ribombante del título, porque desde ahí ya es algo macabro. Hay una opinión, dice, pero el impuesto es a la segunda venta. Le están escuchando en todo el país. ¿Qué decir frente al tema? Es para la segunda venta. ¿Cuál es el problema? Eso le va a llegar a todo el mundo, porque incluso crearon una cortina de humo por medio de una transitoria, ¿no? Entonces, el momento que la transitoria se termine en el 2020, todo el mundo en el Ecuador, ¿qué es lo que hace? Compra una casa y con todo derecho, y la economía dolarizada nos permite soñar en ello, de que usted compre una casa y a corto plazo, a mediano plazo, mejorarla. Las segundas ventas se lo vienen enseguida. En el caso del sector inmobiliario o el constructor, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene que poner a su propiedad para entender. Usted tiene que poner, obviamente, hace su conjunto habitaciones, tiene que poner a su nombre para poder tener las escrituras y poder hacer el traspaso de dominio al comprador, ¿no es cierto? El rato que hace el traspaso de dominio, ya está hablando de la segunda venta, es inmediato. Entonces la cortina de humo que se puso por medio de una transitoria, simplemente es eso, una cortina de humo. La afectación es inmediata a la segunda venta, no es como se nos quiso dorar la píldora nada más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes van a participar activamente, si es que se califica esta pregunta, en una campaña para que la respuesta sea positiva, o creen ustedes que la población está consciente de que esta ley fue perjudicial? Pero nosotros estamos seguros de que la mayoría de la población está consciente. Sin embargo, no está por demás. Hay muchas personas, y hay que aceptarlo, que como se ha tergiversado los términos, le han dorado la píldora, como lo digo, para poder hacerlo populachera esta ley nada más. Entonces, ¿qué es lo que ha degenerado en eso? Que nosotros nos vemos obligados a socializar y a decir la verdad. El primer afectado, la gente y la clase trabajadora, la clase más desprotegida del país. Segundo, nosotros no estamos en contra de que se sancione, porque me iba a ello, de que primero el nombre ribombante, ley para evitar la especulación del suelo y la tierra. Miren lo contradictorio, empezando desde el tema. No trata ni un solo articulado el tema de la especulación del suelo dentro de esta ley. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos ávidos de querer ayudar y arrimar el hombro para salvar la crisis. A nivel mundial, en épocas de crisis, ¿a qué sector es al que se mira inmediato para poder reactivar la economía en un país? Al sector de la construcción. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción, por encima de otros sectores, es el que regenera, pero de manera inmediata.
Ejemplo, usted compare con el sector agrícola. Usted va y siembra y tiene que esperar un periodo pues para poder cosechar, ¿no es cierto? La construcción es de inmediato. Es por ello, es lo que le digo, miren a ver al sector de la construcción, reactive la construcción, que se va a reactivar la economía del país. Reactivada la economía del país, la gente va a tener trabajo. Preocupémonos de la gente, de esa gente desposeída. Adivíneme usted, ¿qué está haciendo esa gente que no tiene nada que hacer? ¿Qué es lo que presume usted? Llegan hasta épocas de robo, la delincuencia, pues, por la desesperación. Usted tiene que llevar de alguna forma el pan a sus hijos. Esta ley, si es derogada, va a ser reemplazada por otra norma, al menos eso es lo que se está planteando. ¿Qué características debe tener una norma? ¿O debe quedar absolutamente como estaba antes de la vigencia de esta ley? Nosotros estamos afortunadamente con las puertas abiertas para poder tener una correlación con el gobierno para que se nos permita ahora sí dar los criterios técnicos y que se pueda promulgar. Construir juntos una nueva ley. Pero y ni siquiera construir juntos. Si es que hay que mejorarlas, las que ya existen, porque herramientas para controlar especulaciones las ha habido siempre. Herramientas las han habido siempre. Que no se las han tomado, no se las han puesto en vigencia. Eso es otro tema. Sí, leyes como, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial ya trata acerca del tema de plusvalía, sí. Existen leyes tributarias, los GATS ya tienen leyes para tratar este tema, ya le cobran impuestos acerca de las alcabalas. La ley de utilidad, la cual le cobra el 10% del valor a la compra y venta, con un descuento del 5%. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Se nos desdibujó el tema, dejando de lado estos impuestos que ya se está pagando para crear una malhadada ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Permítanos pagar impuestos por medio de un trabajo de honor, como es el sector de la industria de la construcción. Si no estamos rehuyendo a pagar impuestos. Y otra de las cosas que quería explicar, nos cayeron en el plano con este titulito a la especulación. Que no se nos confunda y no se nos mete en el mismo saco. Al especulador que coja, se lo persigue y se lo sancione y se lo meta preso. Pero hay una diferencia abismal entre ser especulador y el constructor, generador de empleo y motivador de la economía del país. Y es por ello que nosotros queremos terminar diciendo sí a la consulta popular y obviamente el tema con el que estamos nosotros abanderando, que sí se derogue esta malhadada ley de plusvalía. El ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción.